Bienvenidos, queridos televidentes, que Dios les bendiga ricamente y que Dios responda a sus más profundos anhelos y que Dios dé respuesta a sus búsquedas. Yo encontré hace muchos años respuesta a las búsquedas, cuando encontré un camino seguro para andar en él, no un camino humano, que todos los caminos del hombre a su propia opinión parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Encontré la verdad, porque la verdad no es un concepto, ni la verdad es una religión, ni la verdad es una filosofía. La verdad es una persona, Jesús. Y al encontrar el camino y la verdad, encuentro el sentido de la vida. ¿De dónde vengo? ¿Cuál es el propósito? ¿Para dónde voy? La gran interrogante, después de la muerte, ¿qué? La gran interrogante existencial, o la gran interrogante filosófica, ¿qué es el hombre? ¿Quién soy? O la gran interrogante del propósito, ¿de dónde vengo y hacia dónde voy? Ha habido hombres extraordinarios en la historia que encontraron también en Jesús esa respuesta. Uno de ellos es Pedro, otro de ellos es Pablo. En Colombia se celebran las fiestas de San Pedro y San Pablo, péguese la rodadita. Pero estos hombres, como usted, buscador, buscadora, encontraron en Jesús la respuesta, el sentido de la vida, y no dudaron en entregarlo todo por esa causa. Hoy celebramos una fiesta, San Pedro y San Pablo, pero cuando estudiamos la vida de Pedro hoy, y vamos a estudiar la de Pablo, nos damos cuenta que ellos rindieron su vida en sacrificio por el mensaje de Jesús y su bendita palabra. No estoy en contra de la festividad de Pedro y Pablo y de las macetas, pero ¿por qué no le buscamos el verdadero significado a Pedro y Pablo? Hechos capítulo 12, del 1 al 11, está la historia de uno de ellos, Pedro. El primero de los apóstoles que tuvo la responsabilidad de recibir la llave para abrir las puertas para que el evangelio llegara no solamente a Jerusalén, sino a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. No le dio las llaves del cielo, le dio las llaves para que iniciara este evangelismo. Cuando Pentecostés, en el libro de los Hechos, se inicia la iglesia, el primero que se paró a predicar fue Pedro. Luego en Samaria, él llegó a confirmar a Felipe. Y así, cuando le habló a Cornelio, el primer gentil que creyó, él tenía la llave para ir abriendo puertas hasta lo último de la tierra, incluido Colombia. Y aquí estamos, gracias a las puertas que Pedro abrió. Nuestra fe no está basada en la vida de Pedro, está basada en la vida de Jesús. La piedra es Jesús, la piedrita es Pedro, porque Pedro como piedrita se edificó en la roca que es Jesús. Y ahí vamos. Que celebren fiestas de Pedro y Pablo, inevitable. Pero ¿quién era Pedro? Verso 1, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. O sea que el maltrato de los primeros mártires se olvidó y solo tenemos la celebración de la rodadita en el siglo XXI. Mató a Jacobo, la sangre de los mártires, y hoy en día la fiesta del San Jacobo. 3. Y viendo que esto le había agradado a los judíos
querían que todo aquel que predicara de Jesús muriera. Procedió a prender también a Pedro. Aquí cayó nuestro personaje de hoy, Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, lo metió a la cárcel a Pedro, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. De alta peligrosidad, Pedro, que lo vigilaban 16 soldados, 4 soldados cada uno para que lo custodiasen. 4 grupos de 4 soldados, 16 soldados. Y se proponía sacarle al pueblo como un botín después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oraciones a Dios por Pedro. ¿Quién podrá más? Los 4 por 4, 16 soldados. ¿Quién podrá más? Herodes, que mató a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Quién podrá más? Los judíos que se alegraron cuando cogían preso a los cristianos. O la oración que hacían sin cesar los de la iglesia para que Dios interviniera a favor de Pedro. Respuesta: pudo más la oración de la iglesia por Pedro que la oposición de Herodes y los judíos contra el evangelio. Y eso sucede hoy día. Por mucho que se opongan Herodes, líderes, gobernantes, ateos, agnósticos, sodomitas, publicistas, científicos, por mucho que se opongan, aquí la oposición más dura era la de Herodes, y no pueden, ni podrán. Esto no lo detiene nada ni nadie. El evangelio será predicado. ¡Que viva Pedro! Pedro el apóstol. Celebremos las festividades de Pedro y Pablo, pero démosle a Pedro por lo menos el crédito de haber sido un hombre comprometido con la causa del evangelio, y por esa razón sufrió la persecución, el menosprecio, el oprobio y la cárcel. Si usted sigue leyendo el verso 6 hasta el 11, se dará cuenta de qué manera sobrenatural y providencial, como todo, Dios sacó a Pedro de la cárcel y le dijo: siga predicando el evangelio, porque a esto no lo detienen ni las mismas puertas del infierno. Querido televidente, no se deje asustar por estos tigres de papel que se oponen a su fe. Yo llevo 40 años, gracias a Dios, predicando a Jesús, a tiempo y afuera de tiempo, en vivo y en directo, y por el canal C, por la página web y también por el correo. Y quiero decirle con todo el corazón que no he sentido oposición, burlas, críticas y comentarios a cada instante. Hay más de 300 videos colgados en la YouTube y en la página web, y algunos hacen comentarios buenos, malos y peores sobre los mensajes de 10 minutos colgados allí, pero ahí seguimos, como Pedro. Cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche a Pedro, que estaban en la cárcel, he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, lo despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas cayeron de sus manos. Y le dijo el ángel: vístete, ponte tus sandalias. Y lo hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero Pedro no sabía si eso era verdad o era visión, parecía un sueño. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad,
la cual se les abrió por sí misma y saliendo pasaron a la calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro volvió en sí. Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, la que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de la alegría no le abrió la puerta, sino que se fue adentro corriendo y le dio aviso a la gente: están orando por Pedro, está tocando a la puerta. Y ellos salieron, pero primero pensaron que estaba loca esa muchacha Rode, pero ella aseguraba que así era. Y efectivamente fueron y Pedro estaba libre. Péguese la rodadita a la fiesta de Pedro y Pablo, pero no se olvide de esto, que ese apóstol Pedro sufrió persecución, humillación, oprobio y cárcel para que usted pudiera recibir el evangelio. Diviértase en la fiesta, no se lo recomiendo, pero sí le recomiendo que no olvide que detrás de ese día de asueto y festivo de Pedro hay un héroe, un apóstol, un hombre entregado a una causa que sufrió injustamente hasta el martirio, no para que usted se divierta hoy, sino para que usted considere seriamente el mensaje y el costo de un mensaje, que ignorarlo te condena y conocerlo te hace libre.